Canal 4. Canal Roco TV, junto con Radio Goyaica Online, presenta Puntos de Vista. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Roco TV. Desde la región de Aysén, si usted no está aquí, estamos mandándole un cariñoso saludo. Y si está acá, igual, buena vibra, a pesar de todas las cosas, hay que estar en positivo. Hoy día tenemos a la Seremi de Gobierno, doña Úrsula Mix Jiménez, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Muy bien, Teresita, estamos bien ya en este martes, partiendo esta semana que nos hemos dedicado mayoritariamente al tema de la cuenta pública. Así la veo. Bueno, es lo propio de lo que le corresponde a usted, ¿no es cierto? La vocería de multiplicar la cuenta pública del presidente de la República, y como estamos en democracia, micrófonos suyos. Oh, muchas gracias, ¿no? Yo quiero destacar la cuenta pública del presidente, que particularmente la sentí con mucha honestidad, bastante claridad y convicción y entereza con respecto a lo realizado, y también autocrítica de aquello en lo que no hemos podido avanzar, cuáles han sido los desafíos y los problemas que nos hemos encontrado por delante. Y él es una evaluación, porque por ejemplo, tiene una característica este gobierno, que es el único gobierno que ha tenido una elección por año. Todos los años hemos tenido elección, y eso se ha debido también a los ciertos procesos en que nos hemos tratado de poner de acuerdo en puntos básicos como la Constitución, y no hemos podido lograrlo. Y él hace una evaluación que me encantó y que llama a ponernos de acuerdo, a poner en el centro finalmente, y no pasar aplanadoras, como él establece, como ambos que tuvieron mayoría en su momento en ese espacio, no fueron capaces de mirar al otro y mirarse a la cara y tener diálogo y ponernos de acuerdo y tener en consenso. Y yo siento que en eso la ciudadanía nos ha castigado al mundo político, y hemos tenido estos dos procesos que no tuvieron un resultado positivo. Y de ahí él parte planteando y divide su cuenta pública en tres seguridades: seguridad ciudadana, seguridad social y seguridad económica y desarrollo sostenible. Y ahí en seguridad ciudadana hay que destacar el fortalecimiento, por ejemplo, de las policías, y hemos visto su actuar acá en la región particularmente, que cuando ha habido un delito, generalmente ya a la semana estamos teniendo resultados tangibles respecto a las personas que son atrapadas, o delitos que antes no encontrábamos, pero ya se están con este fortalecimiento de las policías y nuevas herramientas tecnológicas hemos podido avanzar. 69 leyes en seguridad pública contra el narcotráfico, el Ministerio de Seguridad Pública, que ha sido también súper relevante para poder enfrentar ahora dentro de una sola institucionalidad el tema de la seguridad pública, que también permite, por lo tanto, mayor coordinación. Y ahí en el debe estábamos con el secreto bancario, levantar el secreto bancario. ¿Y por qué esto es relevante? Porque eso nos va a permitir, si es que se llega a aprobar, hacer el seguimiento a los dineros, de dónde vienen, y eso nos va a permitir ver quiénes son las cabezas de esto, de quienes juegan finalmente o se financian a través de los dineros, por ejemplo, del narcotráfico. Entonces es relevante poder fortalecer más este espacio para poder seguir avanzando en estas temáticas. Con respecto a seguridad social, bueno, ahí yo siento que ha sido parte fundamental de nuestro gobierno, y hemos avanzado en temáticas relevantes como el copago cero. Ahora cualquier persona que se entiende dentro del sector público ya no va a tener, no paga nada, y eso es súper importante, porque antes te ibas a una operación o algo, si no eras de FONASA C y D, igual tenías que pagar ese tipo de instancias, y ahora eso ya no pasa. La ley Papito Corazón, por supuesto, que son, imagínense, en 2 años 52 teletones hemos recaudado para los niños, niñas y adolescentes y mujeres que se hacían cargo solas de estos espacios. Por lo tanto, ahí es súper relevante el avance que hemos tenido como gobierno. Y en términos de Chile Cuida, es una política que yo quiero mucho, porque siento que ahí ha puesto luz en un espacio que estaba absolutamente dentro de las casas, y al fin las mujeres que cumplen estos roles de cuidado tienen un carnet que las reconocen, y ese trabajo que ellas realizan se valoriza, y además se le pone apoyos en términos de profesionales que las van a apoyar, les dan espacios de respiro, pero además le hacen tratamiento y terapia también a las personas que ellos están cuidando, como terapia ocupacional, kinesiológica. De esos son los tipos de apoyos que se ejecutan a través también de
de las municipalidades. La deuda histórica de los profesores, 43 años estuvieron esperando los profesoras y profesoras para que esto se solucionara, y a pesar de que no era el monto que ellos querían, pero se dio una solución que va a ir de manera paulatina. Y yo creo que esto de hacerlo de manera paulatina y generar las leyes es algo que hay que destacar de este gobierno, porque eso nos ha permitido avanzar en distintas temáticas, y muchas de nuestras normas tienen esa característica de que se van aplicando de manera paulatina, lo que permite también a la sociedad y a quienes afecta. Por ejemplo, el tema de la reforma tributaria, este 7% que van a empezar a poner los empleadores se va a aplicar hasta 7 a 9 años, y este año parte con 1%. Y en total de 9 años va a estar recién el 7% completamente, por lo tanto esta carga que va a ser para el empleador se va a ir aminorizando a través de los años, y en aquellos casos como de pequeñas y microempresas además van a tener apoyos para poder abordarlo. Hay un énfasis también súper relevante para mejorar las condiciones de los trabajadores, como por ejemplo la ley de 40 horas, que también tiene esta entrega paulatina, el sueldo mínimo que está en 510, y ahora hay una ley en el Parlamento que fue un acuerdo con la CUT, que la idea y está ya en el Senado dentro de los últimos procesos, para que en enero esté en 539.000. Por lo tanto, ahí seguimos avanzando con el tema del sueldo mínimo. Partimos el año 2022 con 350.000 pesos, por lo tanto el aumento ha sido significativo. Antes veíamos en los otros gobiernos cerca de 10.000, 20.000, hasta 50.000 pesos, creo que fue el máximo, y ahora el aumento fue más de 100.000 pesos, 150.000 pesos, entonces ahí en el efecto para las familias es mucho más relevante. En términos de conectividad, ahí el presidente nos nombró el tema del aeropuerto, que ahora nosotros tenemos un aeródromo, esas conexiones tiene, y con esta inversión de varios millones de dólares se triplica su capacidad, y además vamos a tener la capacidad de poder recibir vuelos internacionales, pensando también en la lógica que nosotros acá tenemos en la Patagonia, que es la conectividad con Comodoro, con los pueblos hermanos de Argentina, que solemos ir mucho. También en las subvenciones de transporte acá en la región han sido relevantes. En la semana pasada se inauguró el tramo de Tranquilo-Coyhaique, que era un tramo que estaba súper solicitado por la comunidad, y además todas estas subvenciones de vía terrestre tienen la característica que las personas mayores de 65 años tienen gratuidad en este espacio. Ahora se está licitando además el de Mayihuales-Coyhaique, y la próxima semana se inaugura el tramo de Chacabuco a Aysén, que es un tramo que también no teníamos transporte público subvencionado, y ahora ya se va a empezar a hacer, y es un tramo súper ocupado por la comunidad, así que ahí estamos bien contentos con estos avances que estamos teniendo. En el tema del royalty, el royalty minero nos ha permitido entregar recursos frescos a las municipalidades, que ellos definen en qué lo van a gastar. Acá en la región, este año la Tortel, que es Tortel y otra más, que creo que era O'Higgins, en las dos que menos reciben, son 287 millones de pesos que llegan directo a sus arcas, que ellos pueden definir efectivamente qué lo quieren gastar o cuáles son sus prioridades. Lo único donde no pueden gastarlo es como pago de deudas, así que ahí estamos bien contentos también, porque eso cambia la vida también de las municipalidades que tienen menos ingresos, porque generalmente los ingresos tienen que ver con patentes y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, estos espacios que están más alejados, obviamente, por ejemplo en Tortel es un 15% el aumento de su presupuesto, por lo tanto es bien significativo. Bueno, también en el tema de trabajo habíamos hablado me faltaba nombrar el tema de conciliación familiar, que también es importante tener más tiempo para pasar con la familia, y en estas condiciones que alguien tiene el cuidado, poder hacer teletrabajo también es súper relevante. Y en eso también quiero destacar la ley TEA, que permite, por ejemplo, a los padres que tienen hijos en esta condición y que tienen algún problema, por ejemplo en la escuela, si están inscritos en la inspección del trabajo, pueden salir a acompañarlos sin tener que poner en riesgo su trabajo. Por lo tanto, aquí hay condiciones sociales que se están mejorando, que vamos avanzando y que le dan más tranquilidad a las familias de los chilenos y chilenas, y particularmente, por supuesto, acá a las personas de Aysén. Así que vemos que hay avances concretos. También reconocemos que hay brecha y que nos falta por seguir avanzando, y en estos 9 meses vamos a seguir intentando avanzar también en esta línea, poniendo en el centro a la comunidad. A ver, la vamos a dejar descansar un ratito. Sí, hablé harto. Me estaba inspirada. Claro, considerando que es la última cuenta pública del presidente, ¿cómo ve usted las críticas que se le hacen
en su cuenta pública, no en su accionar completo, sino en la cuenta pública, en lo que se dijo? Mire, por ejemplo, acá en la región hablaron de que no habíamos referido a Aysén. Yo no entiendo que esta es la cuenta nacional, que por lo tanto, obviamente se nos nombró en algunos ámbitos, pero la mayoría de las políticas se nos aplican cotidianamente. Nos nombraron, por ejemplo, en el tema del aeropuerto, en el fortalecimiento de los espacios hospitalarios, ahí se nombró en específico el nuevo hospital de Chile Chico, que ya dentro del próximo, esta semana se hizo entrega por parte del MOP ya al servicio de salud del edificio para su administración, y ya estamos en proceso de la habilitación del hospital, con toda su maquinaria y con todo lo que requiere un hospital para funcionar, así que ya dentro de un mes o cerca deberíamos estar inaugurándolo. También el PETSE, y el PETSE yo aquí quiero mostrar de que hay una preocupación por las zonas extremas, porque este es un instrumento que lo crea la presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, el presidente le da ya ahora una aplicabilidad y lo hace como una política pública, porque antes era un plan, o sea, lo sube en rango, digamos, dentro de lo público, y le da financiamiento por 10 años, y en el cual el 70% viene del gobierno central, otro porcentaje lo pone el gobierno regional y otro porcentaje lo pone la Subdere. Pero el 70%, y aquí dentro de los proyectos que están en el PETSE, más del 90% son todos de MOP de infraestructura. Y esto es relevante porque finalmente la infraestructura con estos recursos es la que mueve un poco la economía, genera trabajo y nos va poniendo desarrollo acá de por medio. Cuando nosotros llegamos, la mayoría, no por decir todas las construcciones estaban en quiebra porque estábamos en pospandemia, las condiciones estaban bien paradas en términos de economía y la construcción, por lo tanto aquí nos tocó volver a poner el aceite en la maquinaria para que esto volviera a andar, solucionar problemas que teníamos, porque además los precios habían aumentado, por lo tanto ahora todo lo que vemos por todos lados donde uno anda en esta región, está viendo en distintos lugares que se están volviendo a construir las carreteras, que se están mejorando los espacios públicos, los colegios han tenido una inversión en este gobierno cerca de 20.000 millones para mejorar la infraestructura, porque antes, como estaban bajo el alero de las municipalidades, obviamente no estaban los recursos para mejorar estos espacios. Así que vamos avanzando, yo creo que sí, obviamente hay críticas, no hicimos todo lo que se comprometió en ese plan, pero también aquí hubo una lógica de restablecer el camino con respecto a también lo que se podía hacer y con respecto a dónde podíamos llegar. Y aquí lo relevante que veo yo es el diálogo como herramienta para poder llegar a acuerdos, porque este gobierno no tiene mayoría en el Parlamento. Sin embargo, la cantidad de leyes y reformas que se hicieron en concordancia también con la oposición demuestra que cuando ponemos en el centro a Chile y a su comunidad podemos hacer avances, a pesar de no tener mayoría. Y clara muestra de aquello es la reforma previsional, por ejemplo. Así como usted lo explica, vamos a irnos a la parte, a la vocería. ¿Está conforme con su gobierno? Yo tengo convicción de que este ha sido un gobierno transformador de la realidad de Chile, y por eso el presidente establece bien que sí importa quién gobierna, porque las prioridades que nosotros pusimos no lo hubiese puesto a la oposición, como fue las 40 horas, conciliación de la ley familiar, la reforma previsional, la deuda histórica de los profesores. Eran dolores que tenía nuestra comunidad y que nosotros ahí pusimos luz y ahí pusimos los esfuerzos para poder avanzar. El sistema de cuidados, las mujeres que estaban con la ley Papito Corazón, que era una injusticia súper relevante, que las mujeres cuántas llevaban solas la crianza de sus hijos, o sea, 52 teletones recuperamos, es un montón, y esa ayuda yo creo que va a fortalecer eso, los dolores de Chile. Obviamente nos falta, la política habitacional también fue relevante, vamos ya llegando a la meta acá en la región, ha sido súper relevante, pero sabemos que aún falta, van a ser 1.300 casas que nosotros vamos a dejar construidas y cerca de 700 que se van a estar construyendo, que no van a ser parte de la meta. Por lo tanto, nosotros sabemos dónde estaban las brechas y las falencias, y ahí fue donde apostamos para crecer. Cuando hay políticas públicas en Chile, y eso uno lo dice desde la ciudadanía, ¿no? Chile es ordenado en el sentido de que si hay políticas públicas que trascienden... Perdón, pero estamos esperando una llamada que... Estoy en programa y le devuelvo el llamado en un ratito más, compañero. Estamos estudiando, entonces es urgente
que tomara contacto, pero como estaba en llamada, así es que siempre hacemos tallita igual, pasa para que vea que la naturaleza de la sinceridad de este programa. Aquí no hay maquillaje, tampoco el atributo que tenemos es la palabra, partir de lo intelectual, también de la flexibilidad de escuchar al otro con respeto, con cariño, aunque uno no esté de acuerdo. ¿Cuántas veces usted dice, no, ella se cambió o él se cambió porque no sé qué, porque no dijo? No, el respeto a quien venga a su casa, a quien venga a Rocco TV, tiene que existir siempre un respeto cariñoso, afectuoso. Además, somos republicanos, ¿no es cierto? Tenemos espíritu republicano y tenemos que respetarnos entre nosotros, aunque no estemos de acuerdo. La idea es, Seremi, que usted está conforme, pero desde la ciudadanía uno dice, también está conforme en el sentido de que aquí las políticas públicas, pasen los gobiernos que pasen, buenos o malos, se respetan. Sí, yo siento que uno ve también el crecimiento. Trabajan. Sí, uno también ve el crecimiento, por ejemplo, en la figura del presidente, cómo se ha ido transformando en un hombre de Estado y que tiene una visión. Por supuesto. Una claro visión sí. Respecto al quehacer del Sí. Estado y cómo uno aborda las distintas temáticas. Lo podemos ver, por ejemplo, en política internacional, en donde hemos ido fortaleciendo. Ahí sí se puede enfocar, por favor. En política internacional, donde uno ve la mirada esto de las distintas relaciones internacionales, cómo defendemos también, por ejemplo, los derechos humanos, que son distintos acuerdos que nosotros hemos ido firmando y uno va adhiriendo como país y que son estándares mínimos. Y la gracia, digamos, de la política internacional es que esos acuerdos uno va respetando. El conflicto con Estados Unidos pasa por eso, porque, por ejemplo, nos quieren aumentar los aranceles y nosotros tenemos tratados de libre comercio con ese país que uno es de ida y vuelta, por lo tanto uno espera que esos espacios se construyan. Por lo tanto, igual aquí, entendiendo esa lógica, uno ha tenido una mirada y que no es nueva, la mirada hacia Asia la tenemos hace bastante. Existe un acuerdo de China que es histórico, como somos el primer país que, por ejemplo, se firmó con Salvador Allende ese acuerdo y todos, a pesar de todos estos años, ese acuerdo sigue funcionando. Entonces, es que el comercio, y también siguió con Augusto Pinochet, con todo, a los chinos no le interesa quien gobierne, le interesa que el comercio ellos funcione. Tienen una lógica diferente. Esa es la lógica que ellos tienen, pero a lo que voy yo, que independiente de los gobiernos, aquí se respetan las políticas públicas, van haciendo, por ejemplo, tenemos el aeropuerto que viene de tiempo atrás y sin embargo ya se sigue trabajando en aquello. Hay una coordinación, encuentro yo, de las autoridades. Ustedes, por ejemplo, es como que los gobiernos respetan el avance de nuestro país y eso es súper importante. Seremi, una consulta y desde la neutralidad, si se puede creer de la neutralidad, claro. Cuénteme, ¿no cree usted que el presidente se compró un conflicto innecesariamente en abordar el tema de Gaza? No, yo creo, pero porque pero le voy a decir por qué. ¿Por qué? Pero, por ejemplo, el presidente que reconoce a Palestina como Estado fue el presidente Piñera. Correcto. Entonces acá nosotros vemos que hay una política, o sea, porque en los acuerdos internacionales, por ejemplo, en cómo se tratan las guerras, en la ayuda humanitaria siempre tiene que pasar. Y en este caso vemos que, por ejemplo, hace ya varias semanas o varios meses la ayuda humanitaria no está llegando a la población. Entonces aquí hay vulneraciones a decretos internacionales. Por ejemplo, también los periodistas deberían poder entrar a la guerra y hacer... Pero no se puede. Y en este caso, por ejemplo, no se puede, por lo tanto, la libre información también es algo que se está prohibiendo, que están poniendo, o sea, que no Israel, y no es los israelitas, lo que uno tiene que entender que es el Estado de Israel que tiene políticas que están vulnerando tratados internacionales en cómo se tratan también a las personas. Entonces, y vemos también que están muriendo niños, y uno ve las imágenes y son bastante desgarradoras. Totalmente. Con respecto a lo que está pasando ahí. Yo ahí pienso en mis hijos, en esas familias. Entonces, ¿usted encuentra bien que el presidente se haya referido al tema?
Sí, pero porque Chile además, y no solo lo hizo con ese temático, o sea, y él también lo establece en la cuenta pública, no solo se refiere a Gaza, se refiere que también, por ejemplo, condenó a Venezuela cuando no respetó sus elecciones. Entonces no es una mirada con respecto solo a una temática, sino que es una postura respecto a los temas internacionales en cómo Chile entiende y respeta estos acuerdos internacionales. Entonces ahí yo veo que hay una mirada democrática con respecto a cómo se abordan los temas. Bien, y nos vamos, usted dijo algo y me alumbró la. Nosotros seguimos la cuenta pública del presidente y vimos después a los periodistas. Yo no soy periodista, soy profesora, mucha onda. Entonces, vimos como todos los periodistas, pero todos, hacían dos clásicas preguntas, como si hubiesen estado de acuerdo, que era sobre Israel y otra que no recuerdo bien, pero de ahí no se salieron. Y sin embargo, usted abordó muchas temáticas que estuvo en 2 horas y media dando a conocer en su última cuenta pública el presidente. Entonces, uno piensa igual, ¿habrá manejo? Porque solamente fueron 2 preguntas para moros y cristianos, esas 2 preguntas. Sí, en general, bueno, yo creo que produjo harto revuelo 2 anuncios. Uno fue el habilitar Pentapeuco, también otra población. Creo que eso fue una de las temáticas como que y el tema del aborto, el aborto con cierto plazo. Y ahí la invitación era finalmente a debatir la temática, a no poner oscuridad. No a decidir, sino a conversarlo, porque es a abrir el debate al respecto. Y tiene que ver también con lo que hablamos un poco de las cuidadoras, poner luz en esos temas en que las mujeres se hacen abortos y en algunos lugares se llama apendicitis, si tú tienes los recursos adecuados para poder acceder, pero en otras condiciones la gente que no tiene recursos lo hace en condiciones sanitarias peligrosas para la vida de las mujeres. Más encima se va presa. Y más encima, si tu condición sale mal, después sales presa. Entonces, es una temática que es importante abordar. Cada uno puede tener su postura al respecto y es libre de hacerlo o no hacerlo. Pero siento que cerrar el debate con anterioridad igual es peligroso. Correcto, ¿no? Teniendo como un común denominador la democracia. Y además, la gente cuando se queja de algún presidente, también uno dice, bueno, si votaron y fue la mayoría, bueno, ahora ya el tiempo se acaba, pero habrá que pensar mejor, ¿no es cierto?, para después no estar quejándose. Eso es como folclore, ¿no es cierto?, que uno ciudadanamente lo dice. Cada gobierno ahí tiene cada gobierno tiene sus partidarios y sus cosas. No, pero además, cuando uno ve la política, uno que estaba acompañando la política, yo me acuerdo desde chica, por ejemplo, con Ricardo Lagos, cuando salía así, no, de nuevo, no, vamos a volver a las filas. Entonces también siempre hay prejuicios al respecto o estereotipos que se quieren imponer, pero es relevante finalmente ver, yo veo ya después, nos quedan 9 meses de gobierno y el avance que ha habido, a pesar de que ha sido silencioso, ha sido significativo en el cambio. Yo siento que este gobierno ha sido de verdad transformador y las condiciones en las que recibimos el país nos ha tocado poner orden, por ejemplo, en el gasto fiscal teníamos una inflación importante y así hemos logrado volver a la normalidad. En general, Chile tiene una política económica y de gasto fiscal súper ordenada. Si nos comparamos, por ejemplo, con Argentina, nosotros estamos aumentando las pensiones y ellos están disminuyendo todo el gasto social. Claro. Entonces, hay una mirada con respecto y que esa fortaleza tiene el Estado de Chile y creo que es importante seguir fortaleciéndolo con la institucionalidad correspondiente. Claro. Pero esta ha sido la cuenta pública, ¿no es cierto? No se abordó el tema de las fundaciones. Ahí las medidas, ¿no es cierto? Las medidas que como gobierno tomaron o están en camino. No se abordó eso, uno esperaba. De hecho, él sí, y lo nombra explícitamente, él habla del caso convenios, porque además el caso convenios, fuera de que se lo tildan al gobierno nacional, parte más relevante o los convenios más cuestionados son parte de los gobiernos regionales. Ya que que también es una institucionalidad o sea, es como nueva y no nueva, porque existía, pero ahora empieza a tener nuevas atribuciones. Y ahí sí, él nombra de que va a haber un fortalecimiento a los gobiernos regionales y en ese sentido poder entregar también mayor transparencia y mejores herramientas de financiamiento. Eso está como política, pero además, y ahí como gobierno, porque fue una contingencia,
tocó ahí abordarlo y se hicieron modificaciones en la ley de presupuesto. Esa fue la forma de abordarlo. En el 2024 estuvo mucho más restringido, ahora ya se han ido soltando algunas cosas porque también la realidad te ha demostrado que tienes que ir manejando la situación con respecto a ellos, y yo creo que, por ejemplo, ahora en términos de contingencia, lo que ha pasado un poco con el tema de las licencias médicas, existen ciertos atributos que no se estaban usando y que ahora sí se están aplicando. Yo siento que vamos avanzando en transparencia, que ya se conozcan esta situación y que se aplique a mano dura, eso siempre es relevante. ¿Qué importancia tiene el tipo de diálogo que se muestre? Queremos agradecerle, ¿no es cierto?, su presencia hoy día acá, para que usted se informe de cómo el gobierno del presidente Boric también traslada a la región, a través de su vocería de la Seremi de Gobierno, lo que fue en síntesis estas 2 horas y media que estuvimos en todo Chile con este mensaje. Seremi, palabras para despedirse. Bueno, la cuenta pública regional es el 19 de junio a las 18 horas en el Salón del MOP. Invitamos a la comunidad también para que se informe, para hacer esta bajada que fue un poco nacional a cómo se ha aplicado acá en la región. Es importante conocer esto de primera fuente, la información, para tener una opinión. Muchas gracias, Seremi. Y para usted, un abrazo cariñoso. Y sigamos adelante, que lo único que nos queda es mirar hacia adelante. Un abrazo, nos vemos. Chao. Canal Roco TV, junto con Radio Coyhaique Online, presentó Puntos de Vista.